Pero el maestro sabía que Dios se iba a glorificar para que otros incrédulos pudieran creer. Jesús podía declarar la palabra y Lázaro iba a ser sanado o podía ser resucitado en la camilla donde él estaba. Pero Dios quería glorificarse a través de Jesús. Por eso que cuando Jesús llega frente a la tumba y le dice: Marta, estate tranquila, mujer, ¿cuál es tu desesperación? Yo te digo, si tú crees, verás la gloria de Dios. Es que eso es lo que quería Dios. Dios quería confirmar que Jesús había sido enviado por él. Dios mío. Y que el poder de Dios estaba con él y en él. Dios te bendiga, Dios te guarde. Somos tu canal Excelencia Cristiana en el segmento La Hora de la Unción. Hoy esto está terrible, está terrible. Yo quiero que tú actives la campanita. Si no estás suscrito, suscríbete, porque hay un contenido que cada día nosotros subimos, el cual tiene que impactar tu vida. Hoy no estoy solo. Estoy con dos invitados. Esto está prendido. Esta cabina está llena de unción terrible. Esto se va a poner serio ahora en unos minutos. Sin más preámbulo, le voy a dar el espacio para que ellos se presenten. Dios te bendiga, hermano. Dios le bendiga. Mi nombre es Waldimi Matos. Pertenecemos al Concilio de la Iglesia de Dios de la Profecía. Nuestro pastor Miguel Ángel Félix, allá en San Luis Central. Dios le bendiga. Ya ustedes escucharon, gloria a Jesús. Esto se está poniendo serio. Le voy a dar espacio al otro invitado para que él también se presente. Aleluya. Dios le bendiga. Mi nombre es Eduardo Guerrero y venimos desde La Romana. Allá pertenecemos a la Iglesia Clínica del Arma. Mi pastora María Ibelicia Escanio. Es más que un placer y un honor estar aquí. Aleluya. Amén, amén. Ya así entonces entramos en el mensaje. Le doy el espacio para que fluyan. En nombre de Jesús. Dios le bendiga una vez más. La paz de Dios sea con cada uno de ustedes que tienen la oportunidad de poder vernos, escucharnos a través del espacio que fuese. Vamos a compartir con cada uno de ustedes una escritura que se encuentra en el libro de San Juan, en el capítulo 9, el verso 1 al 3. Leemos bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La misma dice así: Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondiendo Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que la obra de Dios se manifieste en él. Palabra de Dios. Tenemos como tema ciego espiritual. En el capítulo 9, verso 1, encontramos un proceso, un tema de un hombre que nació ciego. Aleluya. Aleluya. Un hombre que, según la historia, dice que él a su edad no tenía la oportunidad de ver la luz del día. Gloria a Dios. Me imagino yo la situación que tuvo que vivir ese ciego, las cosas que tuvo que enfrentar, creer lo que otros dicen, vivir o confiar en algo que alguien haya dicho sin él poderlo ver. El proceso que pasó ese ciego antes de poder ver. Nosotros sabemos que muchas veces como hombres somos injustos. Me imagino yo el bullying que le hicieron, me imagino yo cuántas veces lo engañaron diciéndole que fuera un lugar y no era el lugar correcto porque él no veía, no tenía la oportunidad de poder ver, de poder decidir hacia dónde ir porque él no podía ver. Aleluya. Pero ese proceso que vivió el ciego, esa vida que vivió, probablemente de tormento, probablemente de desesperación, probablemente de desaliento, probablemente estuvo en un espacio donde tenían que extenderle la mano para que él pudiera comer, donde tenía que extenderle la mano para llevarlo hacia donde él quería llegar. Y probablemente quizás estaba en un lugar creyendo que él estaba en el lugar correcto,
solo tenía que creer y confiar porque él no podía ver. Aleluya. Ahora bien, suceden cosas como la situación que pasó con los apóstoles. Hubieron preguntas, hubieron inquietudes, hubieron momentos que los apóstoles le dijeron: maestro, tenemos una inquietud, tenemos algo, hay algo que no encaja, hay algo que no nos cuadra a nosotros, y es que queremos saber qué pasó con ese caballero, por qué él nació ciego. Si notamos esa pregunta y la inquietud que tienen los discípulos entendían, conforme a la palabra de Dios, conforme a los escritos, ese hombre estaba bajo maldición. Y como ellos entendían que estaba bajo maldición, ellos les preguntan: maestro, queremos que usted nos aclare la duda que tenemos, y es que ese hombre, ¿por qué razón nació ciego? ¿Él pecó o pecaron sus padres? Aleluya. Sin embargo, Jesús, al ver las especulaciones de ellos, que ellos empezaron a decir: bueno, de nada pecó él o pecó su padre, algo tuvo que pasar. Aleluya. Yo quiero que tú entiendas, amigo y hermano, que nos escuchan. A veces hay momentos que Dios te va a utilizar para que su obra se manifieste en su vida, y hay personas que van a creer que fue que tú pecaste. Hay personas que van a creer que algo fue que tú hiciste. Y créeme que tú no has hecho nada. Solo que tienes que alegrarte y agradecerle a Dios que tú eres el Aleluya. Vaso que Dios quiere glorificarse Aleluya. para bendecir la vida de otro. Muchas veces lo que Dios quiere hacer no es con nosotros, sino para que otros incrédulos puedan creer que Dios es Dios. Dios mío. Y te usa para que tú seas el vaso que lleve esa palabra en el momento que esa persona necesita escuchar una palabra de aliento. Aleluya. Gloria a Dios. Y eres la persona que Dios quiere utilizar. Pero muchas veces, si analizamos puntos, vimos que el proceso que le pasó a Job, sus compañeros, sus amigos empezaron a especular. Dios mío. Este pecó, porque no es posible que el hombre de Dios, que el hombre que ha demostrado ser un hombre excelente, sin embargo, ese hombre que presentaba ofrenda por si acaso sus hijos pecaran, ese hombre que presentaba cuantas cosas, que quería vivir una vida agradable a Dios, de momento a otro le llega un proceso de vida. Así es. Y es que ese proceso que le llegó a Job, era necesario que Job conociera a Dios, porque Job no había conocido a Dios. Entonces Dios permite ese proceso en la vida de Job para que Job tenga un encuentro con Dios, y Job entienda que en los próximos días que él va a vivir, él necesita tener la presencia de Dios guiando sus pasos. Dios mío. Entonces, ¿qué pasa? En ese momento Job vive todos los estragos de sus compañeros. Sus compañeros empiezan a señalarlo, a juzgarlo, a envolverlo, a decirle: tú tienes la culpa de estar en esta condición, tú tienes la culpa de estar en ese momento. Wow. Sin embargo, Job en ningún momento escuchó la voz de sus compañeros, sino que se mantuvo firme creyendo en Dios. Aleluya. Se mantuvo firme creyendo en la promesa que Dios tiene con él. Pero miren algo que pasa con nosotros. Nosotros, cuando Dios nos quiere usar para glorificarse, para que su obra se manifieste en nuestras vidas, hay una palabrita famosa que utilizamos. Y esa es la palabrita más cómoda. Decimos: ¿por qué a mí? Aleluya. ¿Alguna vez te ha preguntado por qué a mí? ¿Por qué a mí me sucede esto? ¿Por qué a mí me pasa esto si no a ti? A otro es. Y si no a ti, ¿y por qué no a ti no te puede pasar? Aleluya. Lo que debemos de alegrarnos cuando a nosotros nos suceden algunas cosas y glorificar a Dios, porque Dios quiere bendecir a otro a través de nosotros. Y muchas veces por falta de la visión espiritual, de poder discernir que es Dios que está obrando, y nosotros lo que hacemos es que empezamos a quejarnos. Empezamos a decir: ¿por qué a mí? Y probablemente empecemos hasta a maldecir, a decir palabras que deshonra a Dios. Y nuestro compromiso es honrar a Dios,
Porque la palabra dice que daremos cuenta a Dios por todo lo que salga de nuestras bocas. Aleluya. Y si daremos cuenta a Dios por lo que sale de nuestras bocas, ¿por qué no glorificarle mejor? Aleluya. ¿Por qué no darle la gloria a Él? Porque Él es quien se la merece. Entonces nosotros empezamos a quejarnos, empezamos a decir, ¿por qué las cosas me suceden a mí? Muchas veces estamos viviendo un proceso. Y el proceso que estamos viviendo es que antes de ese proceso estábamos muy bien, pero llega el tiempo de pasar al siguiente nivel y necesitamos la presencia de Dios para que podamos continuar en ese proceso nivel. Aleluya, así si es. notamos Jesús, cuando Jesús ya había agotado el nivel que ya él tenía que enseñar a sus discípulos, el nivel que él tenía que mostrar que él había venido del Padre, llegó el tiempo de que él tiene que pasar a otro nivel y él se acerca al Padre y le dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Padre, no te siento, no sé dónde está. Dios Y el mío. Padre le envía una palabra, Aleluya. le envía una presencia y él recibe poder. Y cuando él recibe poder, él dice, ahora voy, porque ya voy a cumplir lo que el Padre me dijo que yo tengo que cumplir. Ay, ay, ay. Aleluya. Él se levantó y siguió. Muchas veces lo que necesitamos es fuerza. Y a veces buscamos la fuerza donde no es. Buscamos la fuerza en quejarnos. Buscamos la fuerza en decir por qué, en compararnos y decir, oh, ¿por qué a mí me sucede tal o cual? Aleluya. Y Gloria a Dios Dios. solo quiere que tú entiendas, que tus ojos espirituales se abran y entienda que tú eres el vaso que Dios está usando en el momento. Muchas veces también sucede. A veces que nosotros que predicamos, le predicamos a los inconversos y le decimos, tú necesitas buscar de Dios. Dios quiere hablar contigo. Dios quiere que tú te acerques a Él. Y lo que nosotros predicamos es, no venga por dolor. Si nosotros supiéramos que nosotros también como predicadores, a veces Dios nos trae a Él con dolor. Oh, ¿cómo así, varón? A veces Dios nos lleva a una altura y nosotros nos sentimos muy elevados y no tenemos tiempo para dedicarle a Dios, sino para hacerlo en nuestra agenda, nuestra Dios. Y si en nuestra agenda, nuestra Dios, Dios busca la manera de que Dios tú mío. te encuentres con Él. Dios mío. Entonces cuando Dios busca la manera de que tú te encuentres con Él, ahí viene el momento. Yo tenía una agenda de que yo iba a viajar. Y ahora mira cómo estoy convaleciente. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué tú vas a hacer? No vas a hacer nada. Porque tú sin Dios no vas a hacer nada. Aleluya. Y Dios te está diciendo, tú Dios necesitas mío. tener su presencia para poder llegar allá y hacer. Es que tú no eres quien hace. Nosotros no somos quien hacemos tal o cual. Dios es quien hace a través de nosotros. Nosotros solo somos vasos. Dios mío, se puso Y serio. como vasos que somos, tenemos que dejar que Dios haga lo que quiera con nosotros. Aleluya. Aleluya. Nada podemos hacer si Vamos Dios al Cordero. no hace con nosotros. Aleluya. Si notamos, hay un evento como se ve como si fuera burlona. Y es que cuando Lázaro está enfermo, Lázaro está como ya en las últimas. Y va María, y va Marta, y le dice, maestro, tu amigo a quien ama está enfermo. Pero ya el maestro sabía que ya había muerto. Y el maestro le dice, él solamente duerme, él va a recuperarse. Los discípulos al rato le dicen, maestro, tenemos una inquietud. Y es que esa inquietud sabemos que él está durmiendo. Y un durmiente, como se ven los hebreos, este está muerto. ¿Cómo muerto va a sanar? Un muerto puede resucitar. Dios mío. Aleluya. Pero el maestro sabía que Dios se iba a glorificar para que otros incrédulos pudieran creer. Jesús podía declarar la palabra y Lázaro iba a ser sanado o podía ser resucitado en la camilla donde él estaba. Pero Dios quería glorificarse a través de Jesús. Por eso que cuando Jesús llega frente a la tumba y le dice, Marta, estate tranquila, mujer, ¿cuál es tu desesperación? Yo te digo, si tú crees, verás la gloria de Dios. Es que eso es lo que quería Dios. Dios quería confirmar que Jesús había sido enviado por él. Dios mío. Y que el poder de Dios estaba con él y en Aleluya. él. Entonces cuando Jesús le dice, Padre, esto no lo voy a hacer porque yo no creo que tú estás conmigo. No, yo creo que tú estás conmigo. Eso yo lo creo para los incrédulos que están alrededor, para que se salven. Dios mío. Hay cosas que Dios hace con nosotros. Hay momentos que vivimos y es que Dios quiere que posiblemente tu familia se salve. Posiblemente aquel que dice que no cree en Dios por algo que le había pasado en la vida pueda creer que Dios es verdad.
pueda creer que Dios es real, que para Él no hay nada imposible. Es probable que vivimos un proceso temprano en la mañana en este canal. Sin embargo, hay probabilidad que había tormento, había desesperación, no sabían qué iban a hacer. Tragedia y tras tragedia. ¿Por qué ahora? ¿Por qué en este momento pasó? ¿Por no debió de pasar? ¿Acaso sabes tú lo que Dios quiere? Dios mío. ¿Sabes lo que Dios quiere glorificarse a través de ti? Dios quiere que tú entiendas, que entendamos que Él es Él y nosotros somos solo vasos, y el que se tiene que glorificarse es Él. El que tiene que manifestarse es Él. La obra de Dios debe ser manifestada en nosotros, a través de nosotros, en la vida de otros. Pero nosotros tenemos que dejar que Dios haga lo que quiera. Aleluya. Si no dejamos que Dios haga lo que quiera, nosotros a veces hablamos con falsedad. Decimos, no, que Dios haga su voluntad en mi vida. A veces debemos de preguntarnos a nosotros mismos, ¿es verdad que queremos que Dios haga su voluntad en nuestra vida? ¿Estamos capacitados, preparados para que Dios haga su voluntad en nuestra vida? Para que la obra de Dios pueda ser manifiesta en nuestras vidas. No estamos muchas veces capacitados. A veces es fácil decirle a otro, levántate que Dios está contigo, levántate que Dios va de mano contigo. Pero cuando te pasa a ti, ¿cuál es tu reacción? Te arrinconas a llorar en un espacio donde nadie te vea. Es necesario que nosotros nos compadezcamos de la presencia de Dios, sin importar la circunstancia que sea. Recordemos que Dios está ahí con nosotros. Si alentamos a otro que Dios está con nosotros, debemos de entender que es real que Dios está con nosotros. La palabra dice en hebreo, el que se acerca a Dios debe de creer que Él es y que es verdad. Porque ¿de qué nos sirve a nosotros predicarlo? Pero cuando nos toca aplicarlo a nuestras vidas, es todo lo contrario. Cuando nos toca vivir la palabra de Dios, la aplicación que les damos, la moderamos en el camino. Cuando llega a nosotros, llega como la manera que nosotros queremos que sea, no como Dios quiere que sea. Es necesario que nosotros nos levantemos y entendamos lo que Dios quiere hacer con nosotros, lo que Dios quiere que en nuestras vidas se manifieste. Nuestros ojos espirituales deben ser abiertos. Un ciego, ese ciego, según lo que presenta la palabra, tiene una diferencia de un ciego espiritual. Usted me dirá, ¿cómo así, varón? Porque un ciego espiritual no tiene la capacidad ni de disfrutar de la manifestación de la gloria de Dios. No tiene cómo sentirlo, porque no cree. Wow, no cree. Está terrible, está terrible. Mira, esto está poderoso. Y es como tú decías, gloria a Dios. A veces nosotros tenemos una palabra por costumbre. Porque a mí, Job entendía que a él lo que le estaba pasando no tenía que pasarle. Porque él dijo, pero venga acá, yo soy un hombre que soy justo. Job entendía que él era justo, pero de repente Dios tuvo que decirle, Job, ven acá, te voy a hacer una pregunta. ¿Dónde tú estabas cuando yo creaba la tierra? Aleluya. ¿Dónde tú estabas? Porque hay gente que Dios le va a preguntar dónde tú estabas cuando yo creaba la tierra. Lo que Dios le está diciendo, si tú eres tan sabio, Job, si tú sabes tanto, si tú eres tan estudiado, ¿dónde tú estabas cuando yo creaba la tierra? Dios le está diciendo a Job, dame argumento ahora de lo que yo te estoy preguntando. Entonces, tú tienes que entender que lo que te está pasando es por un propósito. Nadie puede detener lo que le va a pasar. El único que lo puede detener es Dios. Es decir, que cuando te pase una situación, cuando te pase una circunstancia difícil, cuando estés pasando por un momento de dolor, tú debes decir, no importa lo que estoy pasando, va a obrar para bien. Esta leve tribulación, Pablo dijo, es momentánea, es temporal. Lo que estoy pasando no se compara con lo que va a venir. Lo que estoy pasando no se compara con lo que voy a sobrepasar después, lo que va a llegar a mi vida. Y lo que Dios te está diciendo es, lo que pasó, da gracia y deja de quejarte tanto. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? No, si te pasó, di gloria a Dios, Jehová quitó, sea el nombre de Dios bendecido. Lo que pasa es que en un momento nosotros, cuando nos acontece algo, nosotros podemos decirle, cuestionar, pero tú tienes que ser agradecido de que Dios te libró de otras cosas que tú no viste, porque somos expertos culpando en el momento que nos está pasando la situación, pero no
sabemos por qué la situación pasó. A usted se le dañó el carro. Usted no sabe si más para adelante usted un camión le iba a batear. De gracias a Dios, arrumba ese carro ahí, que más adelante las cosas se van a resolver. Y lo que Dios te está diciendo es, de hoy en adelante, no importa la enfermedad que vino, no importa el problema que vino, aprende a dar gracias, aprende a cambiar tu momento difícil por un momento en baile, aprende a cambiar la situación, a transformar. El hombre de Dios transforma la situación. Lo que le pasó como tristeza, el hombre de Dios dice, esto no me va a afligir, esto que vino no me va a atormentar. Aleluya. No, y algo que me impacta de lo que estaba diciendo el varón es que la falta de visión, la falta de ceguera, la ceguera espiritual la estamos viendo desde el Génesis. Wow. Fíjese que cuando la serpiente entra al huerto del Edén, a quien ella va a buscar es a Eva, porque Eva no andaba en la dimensión que estaba Adán. Por eso la serpiente no conversó con Adán, porque ella sabía que ya Adán estaba en lo sobrenatural. Adán tenía los ojos abiertos espiritual. Por eso que cuando la serpiente habla con Eva, lo primero hace que al Eva no tener visión, le hace falta el discernimiento de espíritu. Por eso ya no identificó de dónde venía la culebra. Por eso ya no identificó la altimaña que tenía la culebra para convencerla. Y hay algo que me impacta, que desde que ella comienza a conversar con la culebra, lo primero que la culebra trabaja en su mente. Dios mío. Lo primero que la serpiente comienza a trabajar en su mente. Y dice que cuando entonces la serpiente comenzó a hablar con ella, de repente ella comenzó a ver el fruto prohibido deseable. Se puso serio esto ahora. Alabado sea Desde Dios. que la serpiente entra en conversación con ella, entonces a los ojos de ella le parece bien el fruto. Y ese es el problema de hoy en día. Que el problema de Eva fue que pasó demasiado tiempo hablando con esa serpiente y los ojos espirituales lo tenía ciego. Hay gente que le están prestando atención a cosas que no deben de prestarle. Aleluya. Hay gente que por querer la cosa tan fácil quieren hacerlo demasiado rápido. Y si hay algo que me gusta de Dios es esto: es que lo que te da el mundo, tú lo lloras mañana, pero lo que te da Dios, tú lo lloras hoy y lo disfrutas mañana. Aleluya. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Aleluya. Es el Señor. Yo quiero que la audiencia me pueda entender esa parte que voy a decir ahora. Wow. Dígalo. Ese mensaje me lo dio Dios en un momento de preocupación. Wow. Yo fui al hospital a hacerme unos análisis por algo. Y me salió algo que me preguntaba de dónde, cómo, qué pasó. Y cuando me llegó ese momento, de verdad, estaba turbado. Estaba desesperado, me empecé a preguntar de dónde, cómo fue, que no sé, qué pasó. Y empezó el momento de desesperación en mi vida y empecé a turbarme, empecé a atormentarme. Mi esposa me hablaba y yo decía, Dios mío, ¿qué pasó? Y en un momento Dios me da esa escritura, me dice, es para que la obra de Dios se manifieste en tu vida. Aleluya. Wow, porque es necesario que el que te conoce a ti pueda acercarse a Dios, porque Dios ha obrado en tu vida. Aleluya. Por eso es necesario que nuestros ojos espirituales estén todo el tiempo abiertos. De la única manera, hay una cosa que yo he dicho. ¿Cuál es? Le he dicho a algunas personas. Hay personas que hoy en día están orando para que Dios le dé unción. Hay personas que están orando para que Dios le dé sabiduría. Hay personas que están orando para que Dios le dé poder, para que Dios le dé gloria. ¿Sabe qué es necesario en este tiempo? Es necesario que cada uno de nosotros nos aferremos a orar por visión de Dios. Aleluya, así es. Dios mío. Porque es necesario que tengamos la visión de Dios para que podamos discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Si no tienes la presencia de Dios, el Espíritu Santo que te discierne, que te ayuda a decir, ese es de Dios y ese no es de Dios, para que tú puedas continuar el camino. Cuando hay cosas que parece que son de Dios y muchas veces somos engañados por nuestro propio corazón y decimos es de Dios, y lo que es de Dios decimos no, eso no es de Dios, porque no viene como nosotros estamos esperando. Aleluya. Aleluya. Así es. Es necesario que entendamos que Dios no opera como nosotros queremos. Dios mío. Dios opera de la manera que Él tiene que operar. ¿Cuándo vamos a entender que Dios hace la cosa como Él quiere?
no como nosotros queremos, no como de nosotros esperamos. Es que Dios hace la cosa de la manera que Él tiene que hacerlo. Nosotros no tenemos que enseñarle a Dios cómo tiene que hacer las cosas. Es Dios quien tiene que enseñarnos cómo hay que hacer las cosas. Porque lo que hacemos, no lo hacemos para la tierra, hacemos algo para la gloria de Dios. Y cuando hacemos algo para el reino de Dios, el que conoce el reino de Dios es Dios mismo. Entonces, si Dios es quien conoce el reino de Él, no podemos enseñarle a Dios cómo Él tiene que manejar su reino. Aleluya. Wow. Aleluya. Tenemos que entender esa parte de ser ojos espirituales, no ojos carnales abiertos. Porque cuando nuestros ojos carnales están abiertos, ¿de qué nos sirve si no podemos disfrutar de la manifestación de la obra de Dios? Wow. ¿De qué nos sirve tener los ojos buenos? Es como dice la palabra, es mejor que entre al cielo con ¿qué? Con algo menos. Y no sea que entre con todo y te pierdas. Entonces, ¿qué es importante? La importancia es tener la visión de Dios. Aleluya, así es. Tener los ojos espirituales abiertos. Porque en este tiempo hay mucho espacio donde se vende gato por liebre. Tenemos que tener los ojos bien claros para saber lo que proviene de Dios. Aleluya. Lo que no proviene de Dios para poder desecharlo. Pero de la única manera que podremos aceptar lo que es de Dios es si tenemos visión de Dios. Si nuestros ojos espirituales están abiertos, podremos ver, podremos discernir, podremos disfrutar, podremos saborear, podremos decirle a otro, mire lo que Dios ha hecho en mi vida, mire lo que Dios ha hecho en mi alma, mire lo que Dios ha hecho con mi familia. Aleluya. Entonces ahí otro va a decir, verdaderamente Dios es. Y cada vez que decían Dios es porque Dios se manifestaba a través de alguien. Wow. Y al manifestarse a través de alguien decían, aleluya, wow, pero es que ese hombre, cuando Jesús sanó al ciego de 38 años, la gente decía, pero es que hay algo. Aleluya. Hay algo. Entonces tenemos que cuidarnos para aquellos que saben tergiversar la palabra de Dios, no nos tergiversen a nosotros. Porque lo que dijeron los fariseos, ese está obrando por obra de Beelzebú. Aleluya. Dios mío. Está orando por obra de Beelzebú. Aquel que no tiene la visión para ver que ese hombre provenía de Dios, de que era el Hijo de Dios, de que era Dios, se va a perder. Se va a perder de una buena manifestación de la gloria de Dios. Se va a perder de que Dios lo use para glorificarse. Se va a perder de que Dios se manifieste en su vida para que el que está alrededor de él entienda que Dios está con él. Esa es la parte donde debemos entender. Cuando Dios se manifieste en nuestras vidas es para que aquellos que nos rodean entiendan y vean. Esa es la señal de que Dios está con nosotros. Wow, Dios mío. Si Dios no se manifiesta en nosotros, ¿cómo se dan cuenta que Dios está con nosotros? Es necesario que podamos entender que cuando Dios se manifiesta en nuestras vidas, que cuando la gloria de Dios desciende en nuestras vidas, no es que va a descender siempre, como estamos esperando de que, que estamos llenos de unción, que estamos llenos de poder, que me llaman aquí a predicar, que me llaman allí a llevar la palabra. No, es que tú puedes estar en una camilla cuando llegue la gloria de Dios, es que te puede postrar, es que te puede llevar a una situación que te entre la vida y la muerte. ¿Y sabe por qué? Porque es necesario que esos doctores que te van a tratar, aleluya, digan que Dios existe. Digan que Dios es real. Porque ese diagnóstico que nosotros dimos, que era 10 días para morirse, y vemos que ese hombre ya tiene 40 años y todavía está vivo. Dios mío. Vemos que ese hombre tiene 50 años y todavía está vivo. Nuestro diagnóstico estaba mal. No, su diagnóstico estaba bien. Lo que pasa es que no entendía porque no tenía visión espiritual y que necesitaba ver con los ojos espirituales. Wow, terrible. Esto está poderoso. Verdaderamente el tiempo es corto en cabina. Verdaderamente, mire, este tema está fuerte, está fuerte. Algo que Jesús mismo le dijo al mismo ciego de nacimiento: ve y lávate hacia el estanque, como tú dijiste. Y
y algo tan importante. ¿Usted sabe por qué? Porque Jesús está mandando un ciego a lavarse. Jesús no le está diciendo, ciego recibe la vista, y lo que Dios te está diciendo es que tú tienes que ir más allá de los límites, que Gloria tú a ves, Dios. que las cosas son imposibles, pero la fe ve las cosas que no son como si fuesen. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es decir, que yo estoy viendo lo que no está presente. Es decir, que yo no estoy caminando de acuerdo a lo que estoy viendo, sino de acuerdo a lo que va a venir. De hoy en adelante, desacomódate. Mira, de hoy en adelante tú tienes que entrar en este tema y decir no, y soltar el porque a mí, y comenzar a dar gracias por todo lo que te ha estado pasando. Dios te bendiga. Mira, esto está poderoso. Hay gente diciendo ahí, no, que sigan. Yo sé, pido una segunda parte, ponlo ahí y pon en los comentarios cuál fue la palabra que más te impactó. Se despide de ti tu hermano Javier Castro y tu hermano Eduardo Guerrero y tu hermano Waldimi Matos. y esto fue La Hora de la Unción.